Listo, estudiantes, entonces vamos a... Listo, ahora sí me confirman que no tengamos retransmisión. Me toca abrir en otro espacio para poder acceder a los estudiantes que vayan ingresando. Listo. Bueno, vamos a dar inicio a nuestra primera webconferencia del curso Matemáticas Discretas del periodo 803 de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Me presento con ustedes. Mi nombre es Pablo Emilio Gutiérrez Duncan y estoy acompañándonos desde la zona Caribe y estaré en este momento dirigiendo el curso de Matemáticas Discretas, ¿cierto? Este curso, recordemos que estamos en una eventualidad de un periodo de 803 que contiene 8 semanas, ¿verdad? Este curso pues pertenece a la Escuela de Ciencias Básicas de Tecnología e Ingeniería de CBTI y es un curso tipo teórico. Este curso consta de 3 créditos académicos, ¿verdad? Y se desarrollará también a través de 3 unidades. Siempre estará identificado con el código 204041 y es un curso que está diseñado, ¿verdad? Y ofertado para los programas de ingeniería de sistemas en su gran mayoría, pero también tendremos estudiantes de ingeniería multimedia y tecnología en software, ¿verdad? Para el propósito de formación del curso, es importante que tengamos en cuenta que el estudiante se va a formar en el uso de conceptos y métodos, ¿verdad?, de la matemática discreta, desarrollando competencias para el análisis, la solución de problemas en los ámbitos de matemática, en computación, en informática, ¿verdad? Vamos a tener 3 diferentes unidades, ¿sí? El curso de matemáticas discretas está conformado por 3 unidades temáticas, que la primera está relacionada con el RAC, ¿verdad? El reto de aprendizaje número 1, que es relaciones y funciones, el RAC número 2, que es teoría de conteos y recursión, y el RAC número 3, que es grafos y árboles. ¿Verdad? Quiere decir entonces que nuestro curso de matemáticas discretas abarcará estas 3 líneas temáticas en sus 3 diferentes unidades. Es importante, antes de continuar, resaltar la importancia de los espacios asincrónicos, ¿verdad? Distribuidos en diferentes formas. Nosotros como estudiantes tendremos el foro general, ¿verdad? En ese foro podemos encontrar nuestro entorno de información inicial. El estudiante tiene la, mentira, todos. El estudiante tiene la posibilidad de ingresar a esos foros generales y encontrar noticias, encontrar información distribuidas en diferentes foros y en diferentes temas. El primer foro está relacionado con las noticias generales del curso, que ese foro, pues el estudiante va a encontrar todas y cada una de las noticias relacionadas con la entrega de las actividades correspondientes al curso. También va a encontrar un foro donde el estudiante va a realizar su presentación. Es importante que cada uno de ustedes no comparta información personal, puesto que sabemos que tenemos una política de privacidad en cuanto a este tipo de datos, y es importante que cada uno de ustedes pues maneje sus datos de forma adecuada. También vamos a tener la mensajería interna, es decir, la parte superior del curso encontrarán la mensajería interna. Está ubicada en el extremo superior derecho de la pantalla principal del curso, y en este espacio pues el tutor, en este caso el tutor de cada uno de ustedes, el docente Andrés Felipe Ramírez, él les estará compartiendo mensajes de alerta, les estará compartiendo mensajes de información, también les estará compartiendo materiales, ¿verdad? Para que cada uno de ustedes pueda desarrollar la tarea de forma óptima. Otro de la atención asincrónica correspondiente es el correo electrónico institucional, y este correo sí también vamos a encontrar información bastante detallada correspondientes a noticias, correspondientes a información más explícita por parte del director del curso y también del tutor, teniendo en cuenta pues las actividades realizadas por medio de la agenda del curso. Todo tutor y estudiantes de la UNAD tienen asignado una cuenta de correo institucional, y pues les recomiendo que en su gran mayoría pues ustedes tengan la apertura de este correo institucional de forma frecuente, puesto que ahí siempre vamos a encontrar información bastante detallada y bastante precisa
correspondiente al periodo 803. Recordemos que es un periodo bastante corto, son 8 semanas, por lo tanto, siempre vamos a tener información, siempre vamos a tener actividad, siempre vamos a encontrar, por lo menos en la semana, actividades por hacer y encuentros por realizar. La otra parte es la atención sincrónica, es decir, atención en tiempo real, ¿sí? En este momento nos encontramos en una de ellas, que es la webconferencia, que es de forma virtual y siempre se va a estar realizando una por unidad. Es decir, estas webconferencias serán desarrolladas en tiempo real por el director o por el tutor de cada uno de ustedes. Y pues es indispensable que cada uno de ustedes asista a esta webconferencia, puesto que se manejará las temáticas a desarrollar durante la unidad. Entonces, la primera atención sincrónica importante es la webconferencia. La segunda son los CIPAs virtuales, ¿sí? Estas CIPAs virtuales estarán diseñadas también una por unidad, puesto que recordemos que tenemos un periodo bastante corto. Entonces tendremos en la primera semana una webconferencia y en la segunda semana tendremos un CIPA virtual. Este será un CIPA bastante estratégico, pues que permitirá desarrollar asesorías por medio de tareas. Es decir, vamos a realizar talleres enfocados sobre todo en las tareas a entregar durante esa unidad, ¿sí? La otra atención sincrónica que tendremos en tiempo real sería el chat de Microsoft Teams, ¿verdad? Que es un equipo creado por el tutor y ahí también ustedes pues, tienen la posibilidad de escribir y recibir asesorías en tiempo real brindadas por el tutor, ¿verdad? Es importante tener en cuenta los horarios de atención compartidos por medio del tutor, los horarios de atención compartidos por medio del director, quienes siempre estarán ahí apoyándolos, estarán acompañándolos en cada una de las actividades, en cada una de las dudas e inquietudes que presenten, ¿sí? También tendremos otro espacio de atención sincrónico en tiempo real y es el tutor en línea. Este tutor en línea será dirigido por el director, en este caso mi persona, y ahí también van a encontrar asesorías en tiempo real, van a encontrar situaciones reales brindadas por los tutores y también cada uno en los horarios asignados. Ustedes se puede conectar y si tiene alguna duda, inquietud relacionada con la actividad próxima a entregar, pues en la tutoría en línea usted encontrará el apoyo brindado por la red de tutores para que cada uno de ustedes pueda eh, cumplir de manera óptima y de calidad con las tareas y los ejercicios entregados, ¿cierto? Antes pues, de continuar, me gustaría que si hay estudiantes que aún no han ingresado al curso, es importante que sepamos qué debemos hacer antes de iniciar cada uno del desarrollo de las actividades, ¿sí? Es importante que para poder desbloquear en los contenidos del curso, es importante que ustedes se vayan a la barra de progreso del curso y eh, eh, sí, estudien la agenda del curso, estudien la presentación del curso, acepten las normas y condiciones de él para que de esa manera se les pueda habilitar el curso como tal, ¿sí? Es importante que cada uno de los participantes o integrantes del curso identifiquen el número del grupo al que pertenecen, puesto que esto lo vamos a llevar en la portada del curso, de las tareas a entregar, ¿sí? Para que el docente a la hora de calificar tenga una forma más precisa de ubicar al estudiante dentro del grupo asignado. Es importante identificar al tutor, ¿sí? En este curso tan corto solamente tendremos 140 estudiantes, por lo tanto solamente tendremos un solo tutor, que es el profesor Andrés Felipe Ramírez, ¿sí? También es importante identificar a los compañeros de grupo. Sabemos que es un grupo, es un curso que tiene tareas individuales, pero es siempre importante identificar a los compañeros, pues para realizar una retroalimentación de forma colaborativa. No quiere decir que los ejercicios se hagan en grupo, pero sí es importante tener en cuenta a los estudiantes o a los compañeros de cada grupo. Les recordaba también la parte de la agenda. Esto es importante, puesto que estamos en un periodo que creo que en la gran mayoría pues ya conocen que es de 8 semanas, sí, recordemos que es un periodo intersemestral. Momento acá. Listo. Recordemos que estamos en un periodo intersemestral
Y el periodo intersemestral, déjenme que tengo. Listo, qué pena estaba acá. Continuamos entonces, recordemos que tenemos un periodo de 8 semanas, sí, les decía, y cada 8 semanas estaremos resolviendo actividades. Es importante que cada uno de ustedes tenga en cuenta entonces la agenda. Esta agenda tiene convenciones de forma semaforizada y recordemos que a medida que se vaya acercando la fecha de entrega o de finalización, el color de estas actividades va cambiando. Entonces, en este momento nos encontramos en la tarea inicial que corresponde al RAC 1 o a la unidad número 1 y es la tarea de reconocimiento, conceptos del cálculo proporcional y teoría de conjuntos. Recordemos que esta es una prueba tipo POC, ¿verdad? Una prueba única de respuestas con única respuesta. Y son 8 preguntas, equivale a 25 puntos, ¿verdad? Es importante que las realicemos, puesto que en este momento nos encontramos realizándolas. Esta prueba inició el día 9 de junio y termina el 15 de junio, ¿sí? Para el día de hoy ya tendríamos 3 días únicamente para presentar la actividad y es importante que cada uno de nosotros la realicemos, ¿cierto? Luego de esto tendremos en la agenda el momento intermedio y es el momento donde cada uno de ustedes va a entregar las actividades o las tareas, ¿sí? Los documentos. Recuerden que en cada uno de los entornos de aprendizaje vamos a encontrar documentos para la entrega oportuna de estas tareas. Vamos a encontrar anexos, vamos a entregar documentos y vamos a entregar las referencias bibliográficas para desarrollarlas. Entonces, recordemos que en la tarea 2 vamos a hacer un análisis rápido de la agenda, puesto que es importante que cada uno de ustedes tenga en cuenta las fechas de inicio, de finalización y el puntaje o el peso evaluativo obtenido, ¿verdad? Entonces, ya habíamos dicho que la primera tarea o la primera actividad cierra el día 15 de junio y automáticamente iniciamos con la tarea número 2, que es relaciones y funciones. Esta tarea va a tener el mismo día la web conferencia, ¿verdad? A las 4 de la tarde y espero que todos se agenden para atender a esos conceptos programados para esta tarea. Entonces, la tarea va del 16 de junio hasta el 30 de junio, lo que quiere decir que el tutor va a tener del 1 de julio al 7 de julio para calificarles, ¿sí? Si nos estamos dando cuenta, cada tarea corresponde a 15 días. Luego de que termina la tarea número 2, pasamos a la tarea número 3, que es teoría de conteo y recursión. Esta tarea también tiene un peso equivalente de evaluación de 120 puntos, es de forma independiente, e inicia el 1 de julio y termina el 14 de julio. Para esta tarea o este momento intermedio vamos a tener la webconferencia el 2 de julio, ¿verdad? A las 4 de la tarde también para que nos vayamos agendando. Y lo que quiere decir que del 15 al 21 de julio el tutor va a estar entregándole su calificación correspondiente. Por último, en el momento intermedio tendremos la tarea número 4 y son grafos y árboles, ¿verdad? Esta tarea también es independiente, tiene un peso equivalente de 110 puntos para un total de 120 y 120, 240, ¿cierto? Y para un total de 350 puntos. En ese sentido, el momento intermedio tendremos la tarea número 4, esa inicia el 15 de julio y también tendremos 15 días y termina el 27 de julio. Esta es un poco más corta, no serían 15 días, sino que serían menos, ¿cierto? Y el docente tendría del 28 al 1 de agosto para entregar la retroalimentación de esa tarea. Por último, tendremos una tarea final, ¿verdad? Y esta corresponde al desarrollo de aprendizaje de los resultados de aprendizaje de la unidad 1, 2 y 3 y es una prueba final POC, tipo POC, ¿verdad? Que vale 125 puntos. Para esta solamente tendremos 2 días para realizarla, ¿sí? Entonces es importante que cada uno de ustedes vaya a la agenda, anote en su calendario el inicio, el fin y tengamos en cuenta que son pocos los días que tendremos para poder entregar los resultados
de aprendizaje, teniendo en cuenta cada uno de los ejercicios a desarrollar y teniendo en cuenta también las pruebas a realizar durante estas fechas. Entonces, chicos, es el momento de hacer un llamado de atención y recordarles que no, por ser un periodo bastante corto, no se van a hacer extensiones de tareas, no se van a hacer extensiones de actividades, ¿sí? Entonces, tratemos de cumplir a cabalidad lo que trae la agenda para poder, pues, finalizar de forma óptima el desarrollo del curso. Listo, entonces, antes de terminar, pues te quería darles una pequeña introducción a lo que es la lógica y a lo que es los conjuntos, pues que estas temáticas están relacionadas con el desarrollo del cuestionario número 1, ¿verdad? Que equivale a 25 puntos. Entonces, en esta parte les traje una pequeña conceptualización, un recorderis de lo que tiene que ver lógica y conjuntos y pues al final tendremos unas 3, 4 preguntitas que también están relacionadas con el esquema o la forma de esta prueba y pues la idea es que cada uno de ustedes participe, pues que está programada para que ustedes lleven a cabo la resolución. Entonces, recordemos que la tarea número 1 lleva como tema reconocimiento de conceptos de cálculo proposicional, perdón, y teoría de conjuntos, ¿verdad? Entonces, me gustaría saber cuántos de los que están acá presentes han ya trabajado lo que es pensamiento lógico y lo que es teoría de conjuntos. ¿Quién me dicen? ¿Te escucho, Diego? He trabajado con pensamiento lógico, profe. Ok, ya hicieron la introducción al pensamiento lógico. Mariana. Sí, yo también he trabajado en pensamiento lógico, profe. Ok, ¿los estudiantes presentes están en primer periodo académico o se encuentran ya en un periodo más avanzado? En mi caso, ya soy más avanzado el primer semestre. Yo Ok, también, yo voy como en el cuarto. ok, listo. Entonces, es importante que tengamos como base fundamental a las matemáticas discretas lo que es la teoría de conjunto y la lógica proposicional, ¿sí? Recordemos entonces que una proposición que es un enunciado claramente, ¿verdad? Declarativo que contiene un valor de verdad. Este valor de verdad puede ser verdadero o puede ser falso, ¿verdad? Que gracias a los conectivos o los conectores lógicos, estos permiten construir proposiciones compuestas. Y a esas proposiciones compuestas también les podemos hallar un valor de verdad, teniendo en cuenta pues las tablas de verdad y sus conectivos lógicos, ¿verdad? Entonces encontramos que el primer conector lógico es la negación, ¿verdad? Y este invierte el valor original de una propuesta o de un conector lógico. Entonces, si tenemos un primer enunciado que vamos a llamar P y tenemos un segundo enunciado que vamos a llamar Q. Aquí vamos a construir una tabla de verdad con todos esos conectores lógicos y vamos a interpretar cuáles van a ser los resultados. Entonces, tengo un primer enunciado, ¿verdad? Que es P, y a este le voy a dar los valores de verdad, verdadero, verdadero, falso y falso. Entonces, me están diciendo que los conectores lógicos me van a permitir configurar esos conectores, esos enunciados y me van a obtener un resultado. Entonces, la primera va a ser la negación, eso quiere decir que me va a invertir el valor original. Si el valor original mío es verdadero, verdadero, falso, falso, la negación entonces va a ser lo contrario, o la inversión, falso, falso, verdadero, verdadero. ¿Listo? Entonces, la conjunción, tendremos también la conjunción y esta quiere decir que es verdadera solo si ambos son verdaderos. Entonces, para este segundo ejercicio ya voy a necesitar un segundo enunciado, ya ese lo vamos a llamar Q, ¿sí? A ese también le vamos a dar valores de verdad, pero esta vez lo vamos a intercalar para que no nos dé el mismo resultado. Entonces, si en P tengo que es verdadero, verdadero, falso y falso, para Q tengo que verdadero, falso, verdadero, falso. ¿Listo? A la hora de hacer la conjunción, me dicen que es únicamente verdadero solo si ambos son verdaderos. P, ¿verdad? Conjunción Q sería cuando es verdadero los dos, es verdadero. De resto, es falso. ¿Sí? Hasta ahí estamos claros. Tenemos Sí, acá señor. verdadero y verdadero, nos da verdadero. Y el resto es falso. ¿Listo? Ahora, cosa contraria pasa con la disyunción, ¿sí?
¿Qué nos dice la disyunción? La disyunción es falso si ambas son falsas. De resto es verdadero. Entonces me ubico en la tabla de verdad y encuentro que las dos proposiciones son falsas, lo que quiere decir que mi resultado va a ser falso. De resto es verdadero, independientemente si las dos son verdaderas o si tengo verdadero falso o falso verdadero, ¿sí? Es importante que nos ciñamos siempre a las leyes de verdad, ¿verdad? Para poder encontrar ese tipo de resultados. Luego tenemos el condicional, ¿sí? El condicional siempre lo ya conocemos como el entonces, y esto nos dice que es falso solo cuando P es verdadero y cuando Q es falso, ¿sí? Entonces, en ese sentido, tendríamos que es falso únicamente cuando la primera proposición es verdadera y la segunda es falsa. De resto es verdadero, ¿verdad? Independientemente del valor de verdad de cada una de las proposiciones. Entonces, recordemos, para la conjunción, los dos es verdadero cuando los dos son verdaderos, el resto es falso. Para la disyunción es falso cuando los dos son falsos y el resto es verdadero. Y para el condicional es únicamente falso cuando el primero es verdadero y el segundo es falso. De resto son verdaderos. Ahora, profe, ¿qué pasa si yo tengo, qué pasa si yo tengo en los enunciados un falso y un verdadero en el mismo condicional? ¿Qué resultado me va a dar si yo tengo falso y verdadero para el condicional? ¿Qué resultado me va a dar cuando tengo falso y verdadero? ¿Quién me dicen? En el mismo Verdadero, condicional, en el entonces. ¿Me va a dar qué? verdadero. Me va a dar verdadero. Recordemos que el orden para que nos dé falso únicamente va a ser la primera verdadera y la segunda falsa. De esa forma es la única consecuencia que nos dé falso. ¿Listo? Y luego tenemos la última, que es la bicondicional, o es sí y solo sí, que nos dice que es verdadero cuando ambas tienen el mismo valor, independientemente del valor que tengan, ¿verdad? Entonces, yo tengo acá que las dos primeras son verdaderas, el resultado de esto va a ser verdadero. Yo tengo acá que las dos últimas son falsas, también va a ser verdadero. Y si tengo verdadero falso o falso verdadero, pues el resultado va a ser falso. ¿Listo? Entonces es importante que cada uno de nosotros recordemos estas expresiones y estas leyes de verdad para poder obtener una lógica proposicional y poder interpretar los resultados que nos van a dar. Este tipo de conceptualización nos va a servir para el cuestionario que vamos a realizar en la tarea número 1. Y también recordemos que cuando en una tabla de verdad todos los resultados me dan verdadero, estamos hablando de una tautología, ¿sí? Cuando todos los resultados al final de una tabla de verdad me dan verdadero, estamos hablando de una tautología. Y cuando estamos en una tabla de verdad y siempre me da falso, estamos hablando de una contradicción o de una falacia, ¿sí? Y por el contrario, si tengo en los resultados verdaderos y falsos y verdaderos, estamos hablando de una contingencia y es importante que reconozcamos estos tipos de conceptos. Entonces, si recordemos, siempre verdadero, una tautología, siempre falso, contradicción o falacia, y la contingencia es que a veces me da unos resultados como verdaderos y a veces me da unos resultados como falsos. ¿Listo? ¿Preguntas hasta acá? ¿Dudas, inquietudes que tengamos? No, señor. Ok, entonces continuamos con la siguiente temática y son aquellos que tienen que ver con las equivalencias lógicas más importantes. ¿Sí? Entonces, tenemos fórmulas lógicamente equivalentes y estas se tienen en las mismas tablas de verdad que trabajamos en la temática anterior. Las más evaluadas son la doble negación, la de Morgan y la condicional y la contrarrecíproca, ¿verdad? La doble negación es cuando tenemos dos veces el signo negativo en una proposición. Esta nos va a dar una proposición no falsa, sino que nos la va a convertir en verdadera. Es como si yo tuviese en matemática menos por menos, me va a dar más, ¿sí? En este caso, la doble negación nos tiene que negación de una expresión más negación de la misma expresión nos va a dar una expresión verdadera, ¿sí?
También tenemos la condicional que si tenemos P, entonces Q, esta lógica equivalente nos va a dar la negación de P y o Q, ¿verdad? Para la contrarrecíproca tendremos un ejemplo bastante claro y vamos a interpretarlo. Dice, si llueve, entonces llevo paraguas, ¿sí? Normalmente en el lenguaje matemático sería P, entonces Q. P es si llueve, ¿verdad? El conector lógico es entonces y Q sería llevo paraguas. Ahora, esto en una lógica equivalente sería si no llueve, ¿verdad? O lluevo paraguas, o no llueve, perdón, o llevo paraguas, ¿verdad? Entonces voy a negar P, no llueve. Recordemos que P llueve y si lo niego me dan no llueve. El conector va a ser la conjunción, o sea, o llevo paraguas, ¿sí? Aquí tengo la expresión matemática que dice negación de P o Q, ¿cierto? Ahora, ¿cuál sería la contrarrecíproca de esta? Sería, si no llevo paraguas, entonces no llovió, ¿sí? Si no llevo paraguas, entonces no llovió. Ahora, ¿quién de los que está acá presente me da el lenguaje lógico o lenguaje matemático de esa expresión? Si no llevo paraguas, entonces no llovió, ¿sí? Recordemos la negación, recordemos que tenemos un conector y recordemos las premisas. Entonces, ¿cómo sería el lenguaje matemático de esa expresión contrarrecíproca? Si no llevo paraguas, entonces no llovió. ¿Cómo sería? ¿Quién me dice? Si no llevo Sería, para sería P condicional Q. P condicional Q, recordemos que en la contrarrecíproca estamos negando Ah, la condicional. Entonces, ¿cómo sería? sería menos P porque la primera es negativa. Exactamente. ¿Y la segunda? También sería menos Q porque también es negativa. Entonces no Entonces, ¿cómo llovió. sería completamente el lenguaje matemático? Entonces sería negación P condicional negación Q. Ok, muy bien. Listo, entonces en esta parte de las equivalencias lógicas es el reconocimiento de las expresiones, de las premisas, de los conectores lógicos y también pues claramente de el, el- el lenguaje matemático de cada una de las expresiones. ¿Listo? Entonces también recordemos que existen unos predicados y unos cuantificadores. Existen unos cuantificadores universales y existen unos cuantificadores existenciales. Estos cuantificadores son los universales para todos, recuerden, para todos, X, P de X es verdadero y también se refutan con unos contraejemplos, ¿verdad? Y los existenciales son existen sí o no existen no, ¿verdad? Entonces, es importante que a la hora de resolver nuestros cuestionarios tengamos en cuenta también estos tipos de cuantificadores, ¿verdad? El que está en verde nos está trabajando el para todo, que es para todo X, que pertenece P a X, ¿verdad? Para todo elemento de X existe un conjunto de P que pertenece a ese conjunto, ¿cierto? Y el existencial que está en la parte azul sería existencial de X, P de X, existe al menos un X tal que P de X, ¿verdad? Entonces, los dos cuantificadores son los existenciales y los universales. Recordemos entonces, para todos y existencial al menos uno, ¿sí? ¿Por qué es universal? Porque incluye todo el conjunto. Ahora, ¿por qué es existencial? Porque existe por lo menos un elemento en ese conjunto que pertenece a ese mismo conjunto. ¿Listo? Por último, vamos a tener lo que es el concepto fundamental y las operaciones entre conjuntos, ¿verdad? Muchos de los que están aquí, recordamos cuando estábamos en primaria, ¿verdad? Cuando estábamos en sexto grado también que trabajaron conjuntos y en 11 grados sí ya trabajaron una teoría de conjuntos más amplia, ¿verdad? Eh, es importante que recordemos también estos conceptos porque los vamos a trabajar mucho en matemáticas discretas a lo largo del periodo, ¿verdad? Recordemos entonces la definición, un conjunto es la unión de varios elementos, ¿sí? Es una colección bien definida de elementos y se denota siempre con una letra mayúscula y los elementos con minúscula o con números cardinales o eh, existenciales, ¿verdad? Entonces, existen conjuntos vacíos
que estos no tienen elementos, y también existe el conjunto universal que contiene todos los elementos del contexto o todos los elementos del conjunto, ¿verdad? Dentro de los mismos conjuntos se pueden realizar operaciones que se han llamado como unión, intersección, diferencia, complemento y como producto cartesiano, pero también lo podemos llamar como la suma de conjuntos, ¿verdad? Como la recta de conjuntos, en ese caso la diferencia, y la intersección sí son otro tipo de definiciones, ¿verdad? Así como el complemento. Entonces, la unión, ¿verdad? De todos los elementos de A corresponde a todos los elementos de A más todos los elementos de B, ¿sí? Eso es la unión. Ahora, la intersección sería solo los elementos que son en común de los dos conjuntos, ¿sí? Y en el sistema de diagrama de Venn, pues se encuentran en la parte intermedia de la intersección o de la conexión entre los conjuntos. La diferencia, muy comúnmente lo encontramos como la recta entre conjuntos. Son todos los elementos de A que no están en B o que no pertenecen a B, ¿sí? El complemento son todos los elementos del conjunto universal, pero que no están en el conjunto A o en el conjunto B o en dicho conjunto que esté dentro del diagrama de Venn. El producto cartesiano ya sí son todos los pares que se crean o se conjugan entre los elementos de diferentes conjuntos. Entonces, le trajimos un ejemplo básico para que recordemos simplemente la conceptualización de lo que es conjunto y sus teorías. Entonces, la primera nos está representando la unión, ¿sí? Habíamos dicho que la unión son todos los elementos que están en A y todos los elementos que están en B, pero antes de eso es importante identificar los elementos del conjunto. Tendremos que para A es igual a los elementos 1, 2, 3 y 4, y para B los elementos son 3, 4, 5 y 6. Rápidamente me doy cuenta que existen unos elementos del conjunto A que también pertenecen al conjunto B, y ya lo vamos a trabajar en cada uno de las operaciones principales. Entonces, si me piden hacer la unión entre A unido con B, encontraremos entonces todos los elementos tanto de A como B, ¿sí? Así sea que se repitan, no los voy a repetir dos veces porque esos elementos ya pertenecen a dicho conjunto dentro de la unión. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿cierto? No repito el 3 porque claramente no los puedo repetir en la unión. Ahora, en el siguiente conjugado me piden la intersección entre ambos conjuntos, y esos van a ser los elementos que se repiten tanto en A como en B. Si me doy cuenta, aquí los elementos que se repiten en A y en B son 3 y 4, ¿verdad? Y en B también 3 y 4, por lo tanto el resultado, la respuesta de la intersección sería 3 y 4. Cuando tengo A menos B, ¿sí? Habíamos dicho que A menos B representa la recta entre conjuntos y serían todos los elementos que están en A, pero que no, que están en A, pero que no pertenecen. Son los elementos que están en A, pero que están en B y no pertenecen al conjunto A. Es decir, voy a tomar los elementos de A y les voy a restar a los elementos del conjunto B. Claramente, entonces, si yo tengo en el conjunto A 1, 2, 3 y 4, a este conjunto A le voy a restar los elementos que se repiten en B. Y estos son 3 y 4, por lo tanto, en la intersección, en la diferencia, solamente me va a quedar el 1 y el 2. ¿Listo? La diferencia solamente me va a quedar el 1 y el 2. El siguiente me está representando un conjunto o una operación universal, y identifiquemos entonces que dentro del diagrama de Venn tendremos el conjunto universal que pertenece a todos los elementos del conjunto, que es la parte morada, y tendremos un conjunto A, ¿cierto? Entonces, siempre que me pidan el universal o el complemento de un conjunto, siempre yo voy a sacar todos los elementos que están en la parte morada, es decir, los que están por fuera del conjunto A y no pertenecen a este mismo conjunto. ¿Cómo así? Yo tengo el conjunto universal, todos los elementos. Digamos que en el conjunto A tengo 1, 2, 3 y 4. Y en el conjunto universal por fuera tengo el 10, el 11, ¿verdad? El 12, el 13, el 14, el 15, ¿sí? Si me piden el complemento de A, sería todos los elementos que pertenecen al conjunto universal, pero que no pertenecen al conjunto A, ¿sí? No los voy a meter porque no están en la parte del complemento. Entonces, si me piden ese ejercicio, yo voy a decir que el complemento de A sería
10, 11, 12, 13, 14 y 15, porque son los elementos que están por fuera del conjunto A y que están en el conjunto universal. ¿Listo? Preguntas, dudas, inquietudes hasta acá. ¿Tenemos alguna duda, alguna inquietud sobre conceptos fundamentales de conjuntos? No, señor. Ok, listo. Entonces, rápidamente vamos a expresar un poco lo que tiene que ver con lo que es tarea 1, ¿sí? Y luego de esto vamos a responder unas 3 preguntas, 4 preguntas. La idea es que todos los que estemos acá participemos, pues recordemos que nos estamos preparando para ese cuestionario o evaluación o tarea número 1. El objetivo de la evaluación de la tarea número 1 es demostrar una comprensión integral de los conceptos fundamentales de las matemáticas discretas, es decir, los conceptos que vamos a tener que vamos a utilizar nosotros para la tarea 1, para la tarea 2, 3, 4, ¿verdad? Que tiene que ver con la unidad 1, unidad 2 y unidad 3 de matemáticas discretas. Esto incluye lógica proposicional y incluye también teoría de conjuntos. El tipo de pregunta ya sabemos que es una prueba de selección múltiple con una única respuesta y el número de preguntas que vamos a encontrar son únicamente 8 preguntas. El tiempo para responder el cuestionario son también solamente 30 minutos. Muchos se confunden y creen que es una hora y pues a veces se les cierra el cuestionario pensando que va a durar la hora completa, los 60 minutos, y en este caso son solamente 30 porque es únicamente 8 preguntas. Ustedes van a tener 2 intentos, ¿cierto? Y si alguno de ustedes presenta dificultades, ¿verdad? A la hora de desarrollar esos 2 intentos, que es importante que cada uno de ustedes verifique la conexión y verifique que cuenten con un sistema o con una herramienta digital para poder desarrollarla. Ustedes, en el caso de que presenten alguna dificultad, pues es importante que se le informe con evidencias al tutor o al director de curso para poder pues habilitarle un tercer intento, ¿sí? Solamente si el estudiante presenta evidencia de que tuvo dificultades a la hora de desarrollar esos intentos. El puntaje asignado ya habíamos dicho que era 25 puntos, lo que quiere decir que es importante si queremos obtener los 500 puntos total, realizar este tipo de cuestionarios. Recordemos que a la fecha de hoy tenemos 3 días para realizarlo. En ese sentido, pues vamos a proponer la primera pregunta relacionada y es la siguiente. Sea P, ¿verdad? Un conector, un enunciado verdadero y Q, un enunciado falso, ¿cuál sería el valor de verdad de la siguiente expresión? Entonces, rápidamente vamos a analizar la expresión y los que puedan participar por el chat lo escriben el resultado y los que puedan abrir el micrófono también pues nos dicen el resultado y nos dicen el por qué. Entonces tendremos P, entonces Q, ¿sí? Sí y solo sí, negación de P o Q, ¿verdad? Y este sería nuestra expresión. ¿Cuál sería el resultado ahí? Vamos a tomarnos un tiempito para analizarlo y apenas tengamos la respuesta, pues alzamos la manito o escribimos en el chat para poder continuar con la verificación de la pregunta. Recordemos las expresiones P es verdadero y Q es falso. Entonces, ¿la respuesta sería verdadera o sería falsa? ¿Quién dice? Sería verdadera. Sería verdadera, pero tenemos 2 expresiones, tanto A como C, que son verdaderas. Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta teniendo en cuenta o analizando las expresiones que me acompañan en ese resultado verdadero? Sería la A. Ambas expresiones son equivalentes y tienen el mismo valor. Listo, pasemos a la verificación.
y pues encontramos que efectivamente la respuesta es la A, ¿sí? Dado que P es verdadero y Q es falso, entonces hacemos nuestra tabla de verdad. Si tenemos P verdadero y Q es falso, en el condicional ya hemos dicho que es falso únicamente cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa, por lo tanto es falso. Entonces, esas las vamos a negar, ¿sí? En el segundo paso vamos a negar esas expresiones, esas condiciones. Tenemos negación de Q, ¿verdad? Y Q, ¿cierto? Para luego hacer la conjunción entre los dos y obtendremos que falso y falso nos va a dar falso, ¿sí? Evaluamos las expresiones y entendemos que el condicional es verdadero cuando ambos tienen el mismo valor, lo que quiere decir que la respuesta es verdadero porque ambas expresiones son equivalentes y tienen el mismo valor. Cuando P es verdadero y Q es falso, ambas valen falsas, es decir, su bicondicional es verdadero. ¿Listo? Vamos con la siguiente expresión. Dice, ¿cuál es la negación correcta de la proposición? Todos los estudiantes aprobaron y entregaron la tarea. ¿Cuál es la negación correcta? Todos los estudiantes aprobaron y entregaron la tarea. ¿Cuál sería la respuesta correcta acá? Sería A. Ningún estudiante aprobó y ningún estudiante entregó la tarea. ¿Sí? ¿Quién dice más? ¿Quién dice otra respuesta? La C. La C. Todos los estudiantes no aprobaron o no entregaron la tarea. Recordemos que tenemos un conector lógico. Listo, entonces vamos a interpretar. Dice, todos los estudiantes aprobaron y entregaron la tarea. Entonces, estamos haciendo una negación correcta. Para empezar con la negación, ya no vamos a decir que son todos, ¿verdad? No vamos a decir que son todos, entonces, por lo tanto, vamos a descartar la C, porque ya tenemos que negar todos. ¿Y cuál es la negación de todos? Ninguno. Ninguno, y también puede ser existen. ¿Cierto? ¿Por qué puede ser existe? Porque estamos hablando de por lo menos un solo elemento, por lo menos un estudiante aprobó, ¿cierto? Y ese ya estoy negando que todos los estudiantes no aprobaron, ¿sí? Entonces, aquí ya por lo menos descartamos una sola, que fue la C, ¿cierto? Ahora, la negación de I, ¿cuál vendría siendo? ¿Cuál vendría siendo la negación de I? Recordemos que para I, sí o sí se tienen que cumplir las dos condiciones. Para o se cumple una o se cumple la otra. Entonces, la negación correcta de I sería O. Por lo tanto, ahí ya estamos descartando la A, porque nos dice ningún estudiante aprobó y ninguno no entregó la tarea. Ahí no estamos negando el I, por lo tanto, solamente nos quedamos con la B y la D. Existe un estudiante que no aprobó o no entregó la tarea. En la D, existe un estudiante que aprobó, pero no entregó la tarea. ¿Cuál de las dos es la respuesta? La B porque se estaría negando en existe un estudiante que no aprobó. Exactamente. Entonces, es importante recordar que, que estamos aplicando lo que es la ley de Morgan, ¿sí? Existe al menos un estudiante que no aprobó o no entregó la tarea. Es decir, tenemos que negar todas y cada una de las expresiones. La expresión aprobó la negamos por existe, la expresión y la negamos con o, y pues claramente la otra no entregó la tarea, también la estamos negando con no, le estamos haciendo la negación, por lo tanto estamos haciendo una contradicción completa en el ejercicio. Por lo tanto, la respuesta correcta es, existe un estudiante que no aprobó o no entregó la tarea. Vamos con la tercera. Recordemos que son 4. Y esta está relacionada con operación de conjuntos, ¿sí? Dados los elementos que en el conjunto A, B, C y D,
y en el conjunto B, C, D, E y F, ¿cuántos elementos tiene la unión de A y B menos la intersección de A y B? ¿Sí? Entonces, para saber esto, ¿qué debo hacer? Primero hacer la unión entre A y B, la intersección entre A y B, y luego voy a hacer la diferencia. Vamos a analizar esa pregunta y vamos a dar la respuesta. Dados A, B, C y D, los elementos del conjunto A y B, C, y los elementos del conjunto B serían C, D, E y F. ¿Cuántos elementos tiene la diferencia entre la unión de A y B y la intersección de A y B? ¿Quién me dice? Serían 4 elementos. Serían Los 4 vectores. elementos. Listo, porque serían 4 elementos A, B, C y D, ¿verdad? Y la unión de estos conjuntos serían A, B, C, D, E y F. Ahí tendríamos ¿cuántos? 5 elementos. Tendríamos 5 elementos. Tendríamos 6 elementos. A, B, C, D, E y F. Ahora, a eso le vamos a restar la intersección. ¿Cuántos elementos tiene la intersección? C y D, ¿verdad? Le vamos a restar C y D. Por lo tanto, me van a quedar 4 elementos. Y la respuesta correcta es la C, es decir, 4 elementos. Muy bien. Por último, tendremos una pregunta de principio de exclusión que también se trabaja con teoría de conjunto, y es que en un grupo de 50 estudiantes, 30 estudian cálculo, 25 estudian álgebra y 10 estudian ambas. ¿Cuántos estudiantes estudian al menos una de las dos materias? ¿Sí? Recordemos que las dos materias son cálculo y álgebra. Y recordemos que nos están preguntando al menos una de las dos. Nos dan las 4 opciones, vamos a analizar el resultado, vamos a analizar la pregunta y vamos a contestar de forma adecuada a ver qué tal nos va en el ejercicio. Entonces, un grupo de 50 estudiantes, 30 estudian cálculo, 25 estudian álgebra y 10 estudian ambas. ¿Sí? Si hacemos un diagrama de Venn, ¿dónde va el 10? En la intersección, lo que quiere decir que 15 estudian únicamente álgebra y 20 estudian únicamente cálculo. Entonces, ¿cuántos estudiantes al menos estudian una de las dos materias? Está súper fácil ese ejercicio. ¿Quién me dice? El 45. 45, ¿cierto? ¿Por qué? Diego Alejandro. Bueno, acá tenemos los datos y es importante que, sí, ¿qué nos ibas a decir? ¿Qué nos ibas a comentar? No, profe, no tenemos. Listo, tenemos los datos y 30 estudian cálculo, 25 estudian álgebra y la intersección de los dos estudian, quiere decir que son 10, estudian ambas, ¿verdad? Entonces, en nuestro diagrama de Venn, para poder resolver de forma más fácil el ejercicio, es importante que hagamos el diagrama de Venn y en la intersección van 10 estudiantes que estudian cálculo y 10 estudiantes que también estudian álgebra, ¿verdad? Quiere decir que si son 30 estudiantes que estudian cálculo, solamente 20 estudian únicamente cálculo y álgebra son 15 que estudian únicamente esa asignatura.
Para poder encontrar cuántos estudiantes, al menos una de las dos materias, tengo que sumar cuántos estudian únicamente cálculo, la intersección de los dos, que es 10, y cuántos estudian álgebra. Para eso sería 20 más 10, 30, más 15, 45, y el resultado es la respuesta número B, 45 estudiantes estudian al menos una de las dos materias, ¿verdad? Entonces, todos estos ejercicios se resuelven con lógica proposicional, se resuelven con teoría de conjuntos, y es importante que cada uno de ustedes, antes de realizar la prueba, pues nos familiaricemos con estas temáticas, puesto que son las conceptualizaciones o los saberes previos que necesitamos para poder dar inicio a nuestro curso de matemáticas discretas. Entonces, antes de culminar y proceder a dudas e inquietudes que tengan, me gustaría recordarles nuevamente a los estudiantes que están acá y los que regresaron, los que ingresaron apenas, los espacios de atención en tiempo real y los espacios de atención en tiempo sincrónico. Recordemos que es un periodo que dura únicamente 8 semanas, y es importante que entonces cada uno de ustedes asista a lo que es webconferencia, que asista a Lucipas, ¿verdad? Que tenga una constante comunicación con el tutor y con el director en el chat de Teams o en el equipo de Teams que se creó, y que participemos si tenemos alguna duda o inquietud en el tutor en línea, ¿verdad? Recordarles nuevamente también la agenda. Es importante que ustedes entreguen sus actividades a tiempo, ¿sí? Para poder primero hacer la retroalimentación de forma correcta, y segundo, pues para que no se quede con la posibilidad de ser calificado, puesto que recordemos que como es un periodo bastante corto, no es un semestral que dura 4 meses, sino un periodo que dura únicamente 8 semanas, es importante que usted se ciñe a la agenda y pueda entregar y realizar las actividades de forma estipulada como lo estipula la agenda. ¿Listo? Entonces, ya para terminar, me gustaría saber si existe alguna duda o inquietud relacionada con lo que es la tarea número 1, y los escucho. No, señora, a mí me quedó muy claro. Ok, Sonia dice que le podrían compartir el link del grupo de Teams. Ya le comparto. Igual voy a verificar si ya te encuentras inscrita, porque había unos estudiantes que no habían aceptado los términos y condiciones del curso, por lo tanto no permitía agregarlos. Listo, entonces ya voy a verificar si estás ingresada, y si no, pues le comparto por este medio el enlace para que se inscriban o para que se anexen al grupo. ¿Alguna duda, inquietud? Invitarlos a la webconferencia. Recordemos, webconferencia número 2, correspondiente a la tarea número 2. Sería el día 16 de junio a las 4 de la tarde. La webconferencia número 3 sería el 2 de julio a las 4 de la tarde. Y la webconferencia número 4, que están relacionadas cada una con las actividades a entregar o las tareas a entregar, esa sería también el 16 de julio a las 4 de la tarde, y van a estar dirigidas por Andrés Felipe Ramírez, que es el tutor de cada uno de ustedes. Entonces, siempre es importante que participen para que, pues, claramente despejen sus dudas e inquietudes y ya podamos resolver nuestras actividades de forma óptima. ¿Listo? Entonces, no siendo más, agradecerles a cada uno de ustedes por estar acá. Es importante estos espacios de conocimiento y de contrarrelación del estudiante-tutor, y pues agradecerles por haber sacado el tiempo y por estar acá en esta webconferencia. Nuevamente les doy la bienvenida al curso de matemáticas discretas, y espero que desarrollemos o finalicemos este curso de la mejor manera, y claramente con una aprobación óptima en el curso. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta Hasta luego. luego. Muchas gracias, feliz día. Muchas gracias. Hasta luego, que estén bien.